Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarte en este nuevo episodio. Vamos a hablar ahora de los juegos psicológicos. En el episodio anterior vimos cómo está estructurado el ego, cómo se manifiesta también. El ego tiene aspectos muy positivos que nos ayudan a relacionarnos con otros y con nosotros mismos, pero también tiene aspectos negativos, digamos, enfermos o disfuncionales. Con esos aspectos negativos, las personas nos involucramos en dramas repetitivos o juegos psicológicos que nos causan conflictos y nos alejan de nuestra autonomía. Para participar en un juego psicológico se requiere de una posición existencial distorsionada. Es decir, una posición existencial es lo que yo pienso de mí respecto de los otros. Por ejemplo, si una persona se siente, yo estoy mal y tú estás bien, tiene una posición distorsionada de minusvalía. O si una persona siente, yo estoy bien y tú estás mal, tiene una posición distorsionada de superioridad. Entonces, esta es una característica de los juegos psicológicos. En realidad, lo sano, lo real, es una posición existencial, yo estoy bien con mis cualidades, mis defectos, mis problemas, mis logros, y tú estás bien con tus cualidades, tus defectos, tus problemas y tus logros. Esa sería una posición sana. Bien, en el análisis transaccional, el juego psicológico se muestra a través de un triángulo. Se le llama triángulo dramático de Karpman. Piensa en un triángulo cuya base está arriba y la punta abajo. En la base tenemos de un lado a un personaje, el perseguidor. El perseguidor, como decíamos, tiene una posición existencial, yo estoy bien, tú estás mal. Del otro lado de la base tenemos el personaje, el salvador, que también tiene una posición distorsionada, yo estoy bien y tú estás mal. Ambos necesitan una víctima que está en la punta del triángulo, con una posición distorsionada, yo estoy mal y tú estás bien. El perseguidor generalmente tiene su tono de voz es áspero, rudo, su gesto es adusto, como de regaño, de crítica, fuerte. El salvador generalmente habla con un tono suave de buenismo, ¿no? Es bueno, incluso inclina la cabeza, ¿no? Más o menos esos son los personajes. Y la víctima generalmente tendrá una voz como quejumbrosa o plañidera y agacha la cabeza. No, podemos darnos cuenta, en general podrían tener estas características. Ahora bien, como decíamos, nos imaginamos un triángulo con la base hacia arriba y la punta hacia abajo, como si fuera un tablero de un juego de mesa. Y otra de las características es que hay un cambio de roles. Siempre hay un cambio de roles. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos al papá, a la mamá y a la hija adolescente. La hija adolescente llega y les dice, papá, quisiera ir a una fiesta porque en el colegio van a hacer una fiesta y yo quisiera que me dejaran ir. Con un tonito plañidero, quejumbroso, de menos más. El papá inmediatamente, antes de que termine la hija de hablar, el papá inmediatamente, lleno de prejuicios y de ideas, dice, ese tipo de fiestas son de lo peor, hay un exceso de alcohol, no hay límites, todos fuera de la moral, fuera de las normas, ninguna hija mía va a estar en un lugar así. En ese momento, la mamá que está escuchando, pues empieza a poner como su capa, ¿no? de heroína, de salvadora, y pretende salvar a la hija. Para poder salvar a la hija, se cambia de rol para perseguir al perseguidor. Y entonces le dice, es que tú nunca escuchas a tu hija.
nunca la dejas hacer nada, como si tú nunca hubieras hecho nada de eso, nunca hubieras sido adolescente. Eres un intolerante, ¿no? Ya lo está persiguiendo. El papá entonces, en el tablero, cae a la posición de víctima. Y entonces dice, bueno, pues entonces a mí no me hagan caso, a mí nunca me hacen caso, a mí solamente me piden que yo aporte dinero en esta casa, pero nadie me escucha, ¿no? Ya es una víctima. Entonces la hija, al ver a su papá ya como víctima, pues se siente mal y entonces pasa a salvarlo. Y para poder salvar a su papá, tiene que perseguir a su antigua salvadora, que es su mamá. Y entonces le dice, mamá, es que no deberías de hablarle así, es injusto que tú le hables así. Bueno, ¿te parece familiar? Así puede ser mucho rato. Tal vez termine con golpes de puertas, con que alguien se sale de la casa, con llantos, con gritos, etcétera. Ese es un drama, es un juego psicológico. Otra de las características de los juegos psicológicos, aparte del cambio de roles, aparte de una posición existencial distorsionada, es una confirmación de una creencia y un sentimiento. Eso es como la ganancia en el juego de mesa que tenemos aquí. La ganancia podría ser del papá que piensa, yo tendría que ser más estricto para que me respeten y me voy a hacer respetar. Y obviamente se siente mal por el resultado de ese drama. La mamá puede ser que como salvadora diga, mi esposo y mi hija no se pueden comunicar y yo necesito siempre intervenir. Necesitan de mí para poder comunicarse. Y obviamente se siente mal por el resultado, ¿no? La hija puede, como víctima, puede decir, nadie me quiere, a nadie le importo, ellos siempre tienen la culpa de que yo no pueda divertirme, entonces culpa, y se siente mal también por ese resultado. Este es un ejemplo, podríamos poner muchos más, porque los juegos psicológicos se pueden dar incluso en una sola persona, con tus propios diálogos internos, tus conversaciones internas, te persigues, caes en víctima, te salvas, te vuelves a perseguir, vuelves a caer en víctima, tú solo, ¿no? Esas son las famosas conversaciones nocturnas que nos impiden dormir. También puede ser en una pareja, intercambiando los tres personajes. Una pareja puede ser alguien que es perseguidor, luego el otro de víctima pasa a ser perseguidor y luego salvador, y así interminablemente. El final es sentirse mal y reforzar una creencia, una mala creencia. Lo interesante es que también puede ser en una institución o en una empresa con muchas personas involucradas. Puede haber varias víctimas, varios perseguidores, varios salvadores. Entonces es interesante y darnos cuenta cómo empiezan un juego psicológico. Ahora veamos cómo podremos evitar entrar en un juego psicológico. Pues en primer lugar, utilizar el estado adulto del ego, haciéndonos preguntas. Si una persona en lugar de perseguir pregunta, o si una persona en lugar de querer hacer las cosas por el otro pregunta, o si una persona en lugar de culpar a los demás pregunta y se pregunta sobre todo, el juego se rompe. También hay otra forma. Si tú te encuentras a un perseguidor, es importante que tú sepas cómo hablarle para que disminuya ese nivel de perseguidor. Le puedes decir, te quiero escuchar, tu opinión es importante, yo te respeto. Porque realmente lo que desea un perseguidor es ser respetado y manipula con miedo. Entonces, si tú le haces preguntas y no detecta que le tienes miedo, solamente le dices que es importante su opinión.
su nivel de perseguidor disminuye y entonces ya se ponen a hablar de adulto a adulto. Si tú te encuentras a un salvador, puedes también decirle, puedes relajarte, yo puedo hacer las cosas, te agradezco mucho tu ayuda. O también le puedes decir, si cada quien hace su parte, pues todos vamos a estar mejor. Y también le puedes hacer preguntas, ¿no? Las preguntas de adulto son importantísimas. Un salvador, por ejemplo, necesita ser necesitado. Manipula sobornando y seduciendo. Entonces, si tú sabes decirle que su ayuda es útil, es importante, pero que también tú puedes hacerlo y que se lo agradeces, también disminuye. Ahora, a una víctima, si tú ves a una víctima, tú le puedes ayudar a que piense, a que se responsabilice. Le puedes decir que sus decisiones son importantes, que están bien sus decisiones. Porque una víctima necesita que alguien se haga cargo y manipula culpando a los demás. Entonces, si tú le ayudas dándole la autonomía y la responsabilidad que necesita y haciéndole preguntas adultas, también se rompe el juego. Esto es importante. En el episodio anterior vimos también cómo utilizar los aspectos más positivos de nuestro ego. Al estarlos utilizando, dejamos de jugar juegos psicológicos. También hay una parte muy importante por la que las personas nos involucramos en estos dramas. Son la falta de estímulos. Caricias, en análisis transaccional se le llaman caricias. Cuando nos hacen falta caricias, tanto físicas como mentales, como verbales, como gestuales, de todo tipo, entonces, para poder sobrevivir, buscamos inconscientemente estímulos negativos. Y los juegos psicológicos son una fuente grande de estímulos negativos. Entonces, próximamente hablaremos de las caricias, que es un gran tema, porque las personas nos sentimos mejor. Hay diferentes formas de conseguir las caricias que necesitamos para vivir y vivir bien y con autonomía y no meternos en dramas que nos lastiman, nos hacen sentir mal, que repetimos una y otra vez. Y entonces cuando nos liberamos del impulso de jugar juegos psicológicos, nos sentimos autónomos y nos sentimos mucho más felices y mucho más contentos. Los espero para el próximo episodio con un tema, me parece, muy interesante. Hasta luego.